Las buenas intenciones no mueven el corazón de Dios y mucho menos manifiestan su gloria o su poder en medio de la tierra. Más bien pueden ser de tropiezo para sus propósitos y aún para nuestra propia vida. Bienvenidos a este nuevo microespacio del podcast Hablemos Sabiduría Oculta, donde básicamente vamos a abordar varios aspectos que pudieron tal vez no quedar del todo claros en nuestro último episodio, donde estuvimos desarrollando la verdad que hay detrás de la historia de los 12 espías o de los 12 hombres que fueron enviados a la tierra prometida, a la tierra profetizada, como lo era Canaán. Y para nosotros en este sentido, esta historia había sido durante mucho tiempo un relato de inspiración, un llamado a la valentía para tomar, poseer, indagar, profundizar en aquellas, entre comillas, promesas o decretos que el Señor había dado a nuestra vida. Una dinámica que básicamente estaba llena de poder creernos capaces de poder explorar y de anticiparnos ante lo que ya Dios nos entregó desde la eternidad. Una historia que sin duda alguna pues estaba lleno de un coraje y de una organización, digamos que incluso de élite, para poder entrar, espiar y asegurar lo que Dios ya había dado. Realmente está muy desligado de ese ámbito y está más conectado a un acto de desobediencia y a una instrucción, o mejor dicho, a un consejo que no provino de parte del Señor. Habíamos conocido que esta historia de los 12 espías enviados a Canaán era una dinámica que seguía resonando en nosotros como cuerpo de creyentes para, como les menciono, anticiparnos de una forma estratégica y aún como incluso en un ámbito de guerra o de preparación ante lo que ha de venir, cuando realmente la forma en la que surgió esta instrucción no fue directamente de parte de Dios, sino del mismo pueblo de Israel por desconfiar ante lo que Yud-Hei-Vав-Hei ya había jurado para ellos. Mientras que el Eterno ya había establecido que ellos debían de entrar y poseer la tierra que Él había preparado, el pueblo de Israel quiso anticiparse en una buena intención para saber con qué se iban a enfrentar. Si leemos el relato en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14 y aún en Deuteronomio capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que parece que hay una cierta contradicción en el suceso de esta historia. Pero realmente cuando unimos ambas piezas, cuando unimos ambos pasajes, cuando unimos ambos relatos de estos dos libros, tanto de Números como de Deuteronomio, comprendemos la amplitud de toda esta historia, que más que ser un llamado a la valentía, es un llamado a la revisión de nuestro corazón en si realmente estamos siendo 100% obedientes a las instrucciones del Padre Celestial o estamos interponiendo nuestras buenas intenciones para poder, entre comillas, darle una ayuda al Padre Celestial. Y Deuteronomio capítulo 1 nos muestra la realidad de esta historia, que fue el temor, la incertidumbre y aún las ganas de saber mucho más en el pueblo de Israel, lo que los llevó a aconsejar a Moisés a tomar a 12 personas, a 12 hombres, uno por cada tribu, para entrar, explorar y saber a qué se iban a enfrentar en la tierra que ya Dios le había entregado. Mientras que la verdadera instrucción de parte de Dios era tomar y poseer, la condición del pueblo de Israel era: preparémonos, veámonos si realmente lo que Dios nos está demandando hacer, lo podemos hacer por nuestros propios medios. Y creo que esta historia, como lo hemos mencionado ya en este video, realmente expone la condición de nuestro corazón cuando Dios nos da instrucciones, pero nosotros queremos conocer por nuestros propios medios lo que Él ya ha establecido para nosotros. En Deuteronomio capítulo 1 nos damos cuenta de que Moisés empieza a explicar cómo fue un consejo de parte del pueblo de Israel lo que los llevó a tomar la decisión de enviar a 12 personas para poder espiar y poder anticiparse en cómo, cuándo y de qué manera debían de entrar a la tierra que ya Dios realmente les había entregado. Pero en el versículo 28 vemos de que aunque el pueblo de Israel fue el que aconsejó al enviar a estas 12 personas, uno por cada tribu, son los mismos que luego se arrepienten de haber hecho eso y en cierta manera no asumen responsabilidad y echan la culpa a estas 10 personas, sabiendo de que 2 de estos espías que fueron enviados dieron un reporte diferente y se mantuvieron en la instrucción del Padre Celestial. 10 de estos 12 que fueron enviados pusieron temor en su corazón. El versículo 28 de Deuteronomio 1 dice: ¿a dónde subiremos? Porque nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es más grande y más poderoso que nosotros. Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no tengáis temor,
porque Yud Hei Vav Hei vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y pudiera parecer acá que si aún no leemos los textos con amplitud y con una intención de comprender lo que hay detrás, pareciera de que Dios estaba reafirmando de que no hubo ningún error al enviar a 12 personas para preparar y anticiparse ante lo que había de venir. Cuando realmente lo que Moisés estaba diciendo acá al pueblo, luego de ser atemorizados por el reporte de estas 10 personas, de los 12 que habían sido enviados, realmente estaban reafirmando la intención original de Dios de poder entrar y poseer. Y si consideramos todos estos aspectos, sabemos de que si Yud Hei Vav Hei había dado la orden y había dado la instrucción de entrar y poseer, es porque de seguro, así como lo hizo en el mar de juncos o lo que conocemos como el mar rojo, así como endulzó las aguas amargas de Mara, así como hizo descender maná del cielo, así como hizo brotar agua de una peña, seguramente el poder ir en contra de unos pocos pobladores que, aunque parecían poderosos ante él, eran simplemente personas que no tenían ningún poder, porque él iba a cumplir su propósito para la nación de Israel. Y lo más interesante de esta historia no está en la forma en que Moisés o incluso Josué y Caleb mantuvieron su postura hasta cierto punto de permanecer en la instrucción del Padre Celestial, sino cómo aún Moisés, luego de esta bifurcación en el pensamiento de aconsejarlo para enviar a 12 espías y luego atemorizarse por aquellos que habían podido seleccionar, aún así, ellos en medio de todo lo que habían experimentado en el desierto, seguían sin confiar en lo que Yud Hei Vav Hei podía hacer para él manifestar su plan y propósito para ellos como su nación y como su especial tesoro. El versículo 31 dice, y en el desierto has visto que Yud Hei Vav Hei tu Elohim te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis quien iba delante de vosotros por el camino para que pudieran preparar el lugar en donde habrían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieran y con nube de día. Y Moisés de una forma muy sutil está exponiendo que Israel, a pesar de todo lo que ha vivido en el desierto y aún en este momento donde saben de que están frente a la tierra que él les juró por heredad, las limitaciones terrenales no iban a poder hacerle frente ante el pacto que él había establecido para con su nación. La buena intención que nació en el pueblo de Israel de enviar a 12 a inspeccionar la tierra, en vez de ser de ayuda y en vez de promover la gloria y el poder del Eterno en medio de la tierra para que los pobladores de Canaán fueran avergonzados y atemorizados y todas las naciones reconocieran a Yud Hei Vav Hei como el Dios de Israel, realmente esta dinámica expuso su corazón, expuso su desconfianza a lo que Dios les había dicho, pero también les fue de tropiezo para ellos poder heredar lo que ya Dios tenía simplemente ante sus ojos. Esto no pasó una vez, esto no pasó dos veces, esto aún sigue pasando en la historia cuando Yeshua caminó entre nosotros en la humanidad, donde incluso en momentos los discípulos no entendían plenamente lo que Yeshua hacía y sus buenas intenciones exponía realmente la inmadurez que había en su corazón y la falta de entendimiento que yacía en ellos ante quién realmente era el Mesías. Esto lo podemos ver con claridad en los evangelios, específicamente en Mateo capítulo 26, donde los discípulos reciben una amonestación por su falta de entendimiento, mientras que la persona que lleva a cabo una acción de justicia, de reconocimiento y llena plenamente de entendimiento, fue recordada y sigue siendo recordada en nuestros tiempos. Mateo capítulo 26 del versículo 8 en adelante, voy a leerlo desde el 6 y dice, y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, una buena intención. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y mientras que los discípulos estaban llenos de una buena intención, de queriendo exhibir obras llenas de justicia ante su maestro, ante el Mesías,
Yeshua los amonesta porque su falta de entendimiento no estaba permitiéndoles ver de que esta acción no había sido un desperdicio, sino una instrucción de parte de Dios para preparar a Yeshua para su muerte. Y muchas instrucciones que a veces recibimos de parte de Dios parecerán incoherentes o sin sentido. Y aún en medio de eso, lo único que el Padre Celestial demanda de nosotros y por lo cual se manifestó a través de Yeshua para habilitarnos como habitación de su presencia es para que obedezcamos sin poner prejuicios ni dudar de su soberanía ni de su poder. Porque muchas veces las buenas intenciones, como les mencioné, en vez de darle propaganda, si pudiéramos decirlo de una forma coloquial, en vez de amplificar quién Él es, en vez de afirmar su poder, en vez de afirmar su nombre para otros, estamos siendo de tropiezos para nuestra propia vida y lo que Él ha declarado para cada uno de nosotros. Y la pregunta que te quiero hacer por medio de este microespacio es, ¿realmente estás siendo plenamente obediente a la instrucción del Padre Celestial en tu vida? ¿O estás adicionando buenas intenciones que al final y al cabo pueden ser una levadura que está poco a poco leudando toda la masa y desviándote de una plena obediencia al Padre Celestial?